De terrorismos a terrorismos. 27. El infierno nuclear. Complots, praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 05. En honor a la verdad. El compromiso filosófico. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El sofista demagogo es la combinación empleada para producir el discurso que los poderosos pagan, propugnan y difunden con gran profusión. Los nuevos eficientes escribas y logógrafos de los pudientes, maestros en el arte de embaucar con los discursos y las imágenes, tendiendo a engañar para convencer, ubicados detrás de los políticos y de los comerciantes, dicen lo conveniente para embaucar a las mayorías, haciendo atractivo y aceptable su producto. Son publicistas de la libertad basada en la compraventa. Por tanto, el sofista contemporáneo es un publicista del capitalista, así sea un político encumbrado. El perfil de sujeto que proclama el discurso del poder está representado por los altos mandatarios, supuestamente representantes de sus pueblos, quienes, a efectos de la hegemonía capitalista y lo retorcido de las instituciones políticas, supuestamente democráticas, fungen como demagogos discurriendo un insulso, bla, 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 palabrería que intenta embaucar cual prestidigitación de la imagen que falsifica la realidad, lo realmente acontecido y sus causas. La democracia representativa representa a los poderosos, los políticos son sus empleados. Su discurso revela la decadencia de la política, engaños, componendas, datos falsificados, estadísticas ad hoc, etcétera, etcétera, sofistería insulsa, cinismo del gobernante que sabe que por lo general no tiene que rendir cuentas por lo que dice y hace, mientras cumpla con la función para la que fue elegido por los oligarcas. Mascarada carnavalesca repleta de discursos al servicio de la estrategia capitalista, demagogia que simula actuar en provecho de la red pública, pero en realidad trátese de la administración que privilegia la propiedad privada. Buen ejemplo de ello es el discurso de Obama y de Hillary Clinton, encubridor y eufemístico de una descarada política intervencionista, oscilando entre el cinismo y el descaro conforme el imperio incrementa su descomposición de manera acelerada, al ritmo que la crisis va marcando. Los motivos de la acción imperialista son preferentemente apropiados y de manutención de los flujos monetarios mercantiles hacia las capitales del capital. El discurso de los políticos, pleno de demagogia pseudodemocrática, no hace sino encubrir los verdaderos propósitos. La perorata que recientemente recitó Obama en las Naciones Unidas es un monumento al discurso del cínico dominante, un discurso que se escribe como el seguimiento de la política imperial desatada después del 2001, si bien detectándose un cambio toda vez que la recesión de presión ha alcanzado a los Estados Unidos y que el déficit presupuestal del gobierno es, en una palabra, escandaloso. Y una vez que se detecta que los gastos de guerra son exorbitantes y que inciden de manera directa en la depreciación del nivel de vida de las clases bajas estadounidenses y hace más difícil la situación de los inmigrados, el desempleo y el estancamiento del salario se convierten en un predicamento para millones de habitantes en los Estados Unidos, en acelerado deterioro del nivel de vida de la otrora envidiable American Way of Life, el American Dream. Eso se ha acabado para siempre. El capitalismo y su sociedad de consumo exacerbada ha entrado en su declive epigonal. Empero, se anuncian gastos exorbitantes en armas nucleares y submarinos en construcción en el transcurso de esta década. Ergo, entiéndase, el imperio está dispuesto a mantenerse por la fuerza valiéndole un sorbete a fin de cuentas que el nivel de vida de su propia ciudadanía siga cayendo. Incesantamente, no importándole que la escalada de agresiones en la que está empeñado pueda conducir a una guerra en mayor escala. La disputa con China y o con Rusia, tal vez primero con Irán o Pakistán, uno nunca sabe. Por lo pronto es cierto que en consecuencia de la problemática interna, caída económica e implosión, a la administración de Obama no le queda sino llamar a sus aliados de la OTAN para en conjunto repartirse los gastos y compartir los dividendos, en seguimiento del mapa de ruta imperial, implementado como guerra antiterror. En realidad trátese de una ofensiva neocolonial sobre el sur periférico
en procura de obtener, ya sabemos, en primera instancia, los indispensables hidrocarburos y demás recursos naturales que desde hace siglos vienen extrayendo las metrópolis capitalistas de sus periferias. Y más ahora que el exagerado desarrollo comienza a ser notoria la escasez de algunos recursos, induciendo a la exacerbada competencia por ellos y conduciendo a la carestía. Es el caso de que ante tales dificultades y presiones, el imperialismo en su más amplia expresión incluye a la OTAN y en sí a la Francia de Sarkozy. Así pues, recurren los decadentes occidentales al recurso que durante toda la era moderna les ha proporcionado el beneficio capitalista, la explotación de las periferias por las buenas, comercio ventajoso o por las malas, complots e intervenciones militares. Así, ahora, saqueo de Libia que culmina con el asesinato de Muammar al-Gaddafi, todo un personaje y un caso por analizar. En realidad, el discurso de Obama en la ONU comprueba que la agresiva política exterior norteamericana está basada en la excusa que representa el 11 de septiembre como detonador de la guerra contra el terror a mayor escala. El meollo de la perorata de Obama en la Asamblea de las Naciones Unidas se resume en el siguiente apotegma: así como se actúa en Afganistán, en Irak y recién en Libia en contra Gaddafi, así se debe seguir obrando en la guerra contra el terror, con lo que la engañifa del 11 de septiembre seguirá justificando la ofensiva imperialista, con lo que el verdadero terrorismo de fuerza mayor, el que efectúa el imperio de Occidente, procede a seguir masacrando pueblos para acaparar sus recursos, ni más ni menos. Que está por verse si se retiran de Afganistán, puesto que hay que seguir administrando el negocio del opio. Y qué mejor, los metales preciados e industriales que recién se dice existen en tal país. Mientras que el retiro en Irak es más simbólico que real. Abandonará la inmensa embajada en Bagdad, una zona verde privilegiada que es recinto de la milicia y la inteligencia intervencionista yanqui. Abandonarán sus bases militares. Bastarán las fuerzas mercenarias iraquíes adiestradas por el Pentágono y la CIA para resguardar los intereses atlantistas conquistados. Esto no será un retiro total. ¿Cuántos miles de mercenarios permanecerán? Mercenarios a sueldo de la industria militar norteamericana. Lo cierto es que las tropas estarán más cómodas en Kuwait, Arabia Saudita y Bahrein. El atlantismo en pleno. Y conste que los analistas internacionales no han considerado cómo se debe la valiosa colaboración de la Francia de Sarkozy, ese Mickey Mouse instalado en los Campos Elíseos desde Washington, o se debe decir desde Virginia. El propio discurso de Sarkozy en la mencionada Asamblea General debe ser reconocido como el complemento del de Obama, así como también el del primer ministro británico David Cameron. La coalición imperialista en pleno con sus actuales empleados en el gobierno, empleados de los grandes capitostes, ya lo deberíamos saber, no son otra cosa. El capital poder comienza por imponer una realidad social mundial a su favor. Dada su naturaleza falsa y aviesa, suelen cubrir sus relaciones de dominio, empleando el embaucamiento ideológico, concebido para cautivar las mentalidades y en sí fabricar el consenso conformando sujetos alienados. El capital poder suele dominar espacios estratégicos con instituciones pertinentes para cumplir las funciones pragmáticas administrativas aptas para usufructuar la capitalización. Lo ingente de las naciones industrializadas, sus dimensiones desaforadas, están compuestas por una red de instituciones que edifican las estructuras burocráticas, operativas, legales del dominio capitalista. Si el sistema capitalista como democracia, libertad, igualdad, fraternidad es una gran farsa, el dominio ideológico le resulta imperativo. Ahí y entonces es cuando el poder puede imponer su discurso como impone una realidad que le conviene, un sistema de producción-consumo establecido, justificado con sofismas convertidos en ideología oficial, por lo que cada vez que lo requiere, tergiversa el sentido de la relación. Realidad, representación, palabra. Corroborémoslo, tal y como acontece en todos los foros mundiales en donde ejercen la palabra los paniagudos del sistema. Así está ocurriendo. El discurso político se convierte en una vil engañifa pronunciada por demagogos asesorados por sofistas de la comunicación publicitaria, viles propagandistas, expertos hacedores del marketing. Entendamos que el poder para dominar tiene que engañar.
Para cuando el capital poder a fin de cuentas se impone por la fuerza y no entra en debate, sus discursos en Naciones Unidas y demás estrados, aprovechando las cámaras, son meras componendas de actos injustificables. La razón de Estado convertida en sin razón del poderoso. Las comparecencias en la ONU para invadir Irak son el vivo ejemplo y las demás por igual. Tras el 11 de septiembre, los ataques terroristas se convierten en la excusa perfecta para justificar el despliegue imperialista, de otra manera inadmisible, en una comunidad de naciones que como tales no comparten la pulsión imperialista, sino que más bien por separado la padecen. Alabada sea la comunidad de comunicación respaldada por la teoría de la comunicación, los supuestos juegos de verdad, el diálogo entre dominantes y dominados, cuando que lo que estamos viviendo confirma que el poderoso imperialista no actúa éticamente y no argumenta racionalmente. Por el contrario, desarrolla un cinismo y difunde en la ubicuidad hasta la saciedad un discurso embaucante, discurso del poderoso que raya en la sinvergüenza, que se realiza como complemento de los actos de fuerza que cometen tratando de justificar lo que ya no es sino piratería imperial en una ofensiva neocolonialista que va por los hidrocarburos, el agua, los minerales industriales, las bases militares. No se azoren de lo que sigue. Según la versión oficial imperialista, el extremismo terrorista de Osama Bin Laden, OBL, y Al-Qaeda condujo de manera involuntaria a los Estados Unidos a la guerra contra el terror. Son los terroristas, como antes los comunistas soviéticos, quienes justifican el embate del imperio, excusa que resulta clave para justificar el embate neocolonialista que Obama sigue emprendiendo, la guerra contra el terror recargada. Osama Bin Laden, un hombre que mató a miles de personas en docenas de países, ya no pondrá en peligro la paz del mundo. Si es así, pruébenlo. Prueben que fue Osama quien cometió los atentados de que se le acusa sin prueba alguna, sin realizar una investigación conducente y presentarla ante un tribunal internacional que sea digno de tal nombre. Cuando quede cierto que la lamentada guerra contra el terror no puede terminar porque Osama Bin Laden ya cumplió su misión como coco-terrorista, pero Al-Qaeda supuestamente sigue siendo una amenaza y otros fantasmas terroristas aparecen para seguir ejerciendo la función de meter miedo en las masas, perfilándose como los supuestos causantes potenciales de nuevos actos de terror por venir. En tal sintonía, los mass media informaron que el 13 de septiembre reapareció Ayman Zawahiri, arengando a los árabes en conmemoración de los atentados del 11 de septiembre. El video que lo muestra recuerda los últimos en que aparecía Osama Bin Laden, un montaje de película, como quien presenta imágenes para espantar en pleno Halloween. Espantajo que se le autoasume como el nuevo líder de Al-Qaeda en franca revancha por el asesinato de su líder. El gobierno estadounidense de manera oficial ofrece $25 millones de recompensa por su cabeza. Y ya está. Al-Qaeda recargada tiene para proseguir cumpliendo con la función de ser el terror sombrío que justifique el contraataque imperialista para que la guerra contra el terror dure 50 años. Por otra parte, se agradece su colaboración para derrocar a Gaddafi. Como ejemplo de un discurso no integrado al sistema capitalista imperante, contrastando con el discurso cínico de los de Washington, podemos presentar el discurso presentado por el presidente iraní el 23 de septiembre del 2010 ante la 65 Asamblea General de las Naciones Unidas. Discurso irreverente, pues se atreve a cuestionar los presupuestos y prejuicios que el imperio impone por la inercia de su fuerza, determinando las instancias en las Naciones Unidas. Discurso distinto que, a contraviento de la costumbre diplomática occidental, eminentemente preñada de retórica y dobles discursos, ambigüedades y pragmatismos, refiere los valores ancestrales. Si la excusa imperialista se expresa como justificación respaldada en la guerra contra el terror, iniciada tras el 11 de septiembre, la refutación que descubre la maniobra imperialista consiste en demostrar que el ataque de las Torres Gemelas y al Pentágono es un autoatentado. Desde la perspectiva teológica monoteísta de celo extremo, en seguimiento de los patriarcas y profetas mayores hasta Mahoma, en quien se revela la religión perfecta, lo mismo dicen los otros. El presidente de Irán, representante en segundo término de la teocracia iraní, fundada por el ayatollah Khomeini,
y actualmente regida por su heredero, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, presenta un discurso emanado de la religiosidad monoteísta antimaterial, antimundana. La ruptura del vínculo entre el hombre y el cielo ha separado al hombre de su verdadero yo. El discurso de Ahmadinejad refleja el celo del Islam, que a la manera tradicional se orienta preferentemente hacia la trascendencia, procurando la reproducción de los divinos en una sociedad edificada con tendencia devota, en donde el templo y la oración son preponderantes, contraponiéndose a la criatura confinada al mundo de la materia, cuya misión ha sido restringida a la satisfacción del máximo placer individual. El culto al capital y a la hegemonía ha reemplazado el monoteísmo, puerta de la unidad y el amor, entre judíos, cristianos y musulmanes.